En la encrucijada de la música, la tragedia y la filosofía, Ramón Bau nos invita a explorar un universo donde el arte de Richard Wagner trasciende la mera melodía y se convierte en un camino hacia la transformación del ser humano en persona. En este artículo, no se trata de exaltar al compositor como un simple músico, sino de adentrarse en su legado como una vía inigualable hacia la realización personal y la superación de lo mundano. Bau nos conduce por un recorrido donde el wagnerianismo se erige como una filosofía de vida, una lucha constante entre el placer efímero y la búsqueda de un sentido más profundo y trascendental. El wagnerianismo como concepción del mundo, por Ramón Bau. No dedicamos este artículo para alabar al mejor músico, qué horror llamar simplemente músico a Wagner, de nuestra historia, ni para hablar de su obra. No es Wagner el objeto de este trabajo, sino en tanto el arte wagneriano es el camino inigualable para llegar a un objetivo, a la consecución de la persona, al desarrollo completo que lleva a un ser humano a convertirse en persona, dentro de nuestra concepción global del mundo, en la que el derecho a ser persona viene dado por el deber de merecerlo. No se trata pues meramente de pretender alabar la música wagneriana, y mucho menos promover la ópera o la música clásica, aunque esto sea muy positivo, sino de comprender el objetivo que buscamos y el camino para alcanzarlo. El desarrollo de la persona. Si un ser humano busca solo el placer y la felicidad en su vida, si el objetivo es vivir plácidamente logrando satisfacer las necesidades físicas y psicológicas en su mayor nivel posible, en ese caso de poco nos puede servir seguir leyendo estas líneas. La visión utilista del hombre visto como máquina económica, incluso considerando la palabra económica, no solo dinerariamente sino en su sentido de satisfacer necesidades, que pretende obtener los medios para vivir feliz, reproducirse y obtener el placer, está absolutamente en otro camino al nuestro. El mundo como representación, diría Schopenhauer, es el mundo de la apariencia, de lo superficial y material, que tiene como cúspide a la ciencia, el conocimiento más perfecto de lo representativo. Pero tras el conocimiento se esconde la utilidad, primera escalera inevitable hacia lo inferior, para caer por fin en la felicidad y el placer como fin único capaz de alcanzarse en ese camino de lo aparente. Cuando a alguien se le pregunta cuál es su objetivo en la vida, cada vez son más los que contestan ser felices. Y la esencia de esa felicidad es la ausencia de dolor, el cumplimiento de las necesidades, las utilidades, y la posesión de elementos representativos, materiales, capaces de dar ese placer. Y en todo caso satisfacer necesidades psicológicas como seguridad y autoaprecio, sin ninguna referencia a cumplir algún deber o mejorar su calidad humana. Frente a ese camino al centro de lo material, hay otra forma de entender el desarrollo personal, lo que Schopenhauer llamó la voluntad, que implica la comprensión de lo perecedero de todo lo representativo, y pretender una acción trascendente, algo que nos eleve sobre lo humano. Es la lucha como camino heroico, no egoísta ni útil. Cuando un humano acepta que su vida tiene como objetivo su elevación a persona, acto jamás acabado, una lucha permanente entre las tendencias al placer de lo superficial y la voluntad de sobrehumanidad, es en ese momento donde se necesita a Wagner. Héroe no es quien acomete actos extraordinarios, sino quien acomete su propia vida como un acto contrario al egoísmo utilista. El acto heroico es un desplante de la voluntad a la utilidad, y siempre es un acto trágico. El sentimiento y el arte forman ese camino a la esencia real interna, frente a las apariencias de los hechos materiales. Así pues podemos asumir en nuestra vida un objetivo normal, representativo, o bien pretender asumir la construcción de la persona, el camino heroico contra el poseer y el placer material, y de alguna forma, en ese caso, asumir la tragedia como esencia de la vida superior. Para quien recuerde Siegfried, Fafner posee el oro, y esa posesión le hace feliz. Duerme y descansa porque lo tiene todo en su posesión de lo material. Esa es la felicidad humana, del que no busca ser persona. La tragedia como esencia de la persona. Hoy en día lo heroico no es el acto singular de valor, sino asumir la vida como un acto trágico. De alguna forma el debate está entre lo vulgar y lo trágico,
entre la utilidad y lo heroico, entre representación y voluntad. Una persona actual tiene la posibilidad de orientar su vida a lo útil, o sea, a esforzarse en cumplir sus necesidades y deseos. El sentido trágico de la vida es superar esa tentación y orientar la vida contra el egoísmo, en la seriedad y la superación. Y este camino es una tragedia en sí mismo. No hay que entender lo trágico como triste o pesimista, significación salida precisamente de la visión utilista de la vida. Para el utilismo, todo lo que es heroico es doloroso, implica una renuncia al placer inmediato de lo material, de alguna forma es triste y pesimista. Lo trágico siempre significa en parte dolor, renuncia al placer que da la posesión y cumplimiento de los egoísmos, pero no significa tristeza en absoluto. Calderón escribe jocosamente: bienaventurado el que vive engañado, que es la expresión máxima de la representación, de la utilidad. Quien asume la esencia y no se deja engañar por la representación superficial, aparente, de la vida, está condenado a no ser feliz, a sufrir, pues la felicidad de lo vulgar se basa fundamentalmente en vivir engañado, en el dormir de la posesión de Fafner, en no profundizar, en engañar la esencia de la persona con argumentos de utilidad superficial. Una vez me decía un amigo: si mi esposa me engaña, no quiero saberlo, pues así no tendré sufrimiento. O dicho más duro: si no conozco lo trágico, podré disfrutar de lo cómico. Si bloqueo mi sensibilidad profunda, podré disfrutar de las apariencias alegres de los bienes, de los placeres instantáneos que da la posesión frente a la tragedia que da el sentimiento. Poseer da un instante de placer, sentir da una esencia superior, pero a la vez abre la conciencia al sufrimiento, a lo trágico. Placer frente a deber, lo cómico frente a lo trágico. Unamuno escribió El sentido trágico de la vida, un libro para expresar este camino. La vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella. De alguna forma la muerte marca el fin de lo trágico. La vida es tragedia, pero la muerte es la confirmación del valor de la tragedia. Si no aprovechamos ese destello de vida entre dos vacíos, si no tenemos voluntad de poder en ese segundo de vida personal, el significado de esa vida es jocoso, es cómico, somos nada y vamos a la nada. Solo el sentido trágico, el esfuerzo por ser sobrehombres, puede dar sentido a ese instante de vida. Darle sentido por el placer y la utilidad de lo representativo es rebajar nuestra calidad humana. Para Schopenhauer, el sentido trágico se resume en la renuncia, en eliminar los deseos egoístas. Para Nietzsche, en la voluntad de poder, en superarse mediante la voluntad. El egoísmo para Nietzsche no es imponer la voluntad propia, sino orientar esa voluntad a lo bajo y miserable, en vez de usarla para un poder y una superación. Para la religión, la tragedia es la compasión por el dolor del mundo. Cada cual trata de buscar una solución a su tragedia personal. Y la política, no la política miserable de lo inmediato, debe ser un acto heroico para dar a todos la posibilidad del arte de lo trágico, o sea, establecer las condiciones materiales y sociales que permitan a cada hombre de la comunidad poder desarrollar, si quiere, su personalidad y rebelarse contra el dominio de su placer material, despertar su sentimiento frente a su deseo de poseer, alcanzar por el arte la sobrehumanidad. En lo trágico se narran los desplantes de la voluntad sobre el devenir de los hombres. En la tragedia, el héroe se levanta y mira a la voluntad que le insulta y lo persigue. Está dispuesto a renunciar incluso a la voluntad de vivir por su honor, su voluntad de superación. El héroe con ello no solo redime sus culpas individuales, sino que combate además el rebajamiento vulgar de la humanidad, nos enseña el camino de redención. Al concluir este viaje por el wagnerianismo, queda claro que el arte wagneriano es más que una experiencia estética. Es un acto heroico y trágico que desafía el materialismo y el egoísmo de nuestra era. Nos recuerda que, en la lucha por elevarnos a la condición de personas, debemos abrazar la tragedia como esencia de la vida superior. En la fusión del arte, la música y la poesía, encontramos un medio poderoso para trascender lo superficial y conectar con lo más profundo de nuestra humanidad. Así, la obra de Wagner, en su plenitud, nos invita a renunciar al placer efímero,
y a emprender un camino de autotrascendencia, donde el arte se convierte en el vehículo hacia la verdadera realización del ser. Recuerden dejar sus comentarios o pedidos. Mantengan siempre la lucha heroica como valor de su ser. Hasta la próxima.